Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Mariela Ponce y en este cuatrimestre voy a ser su tutora de la clase de seminario de tesis, una asignatura que requiere de muchas exigencias, requiere de mucha entrega, requiere de mucha lectura y de mucha participación y de interés por parte de ustedes. Así es que el día de hoy quiero animarlos a que se integren a cada una de las clases en el horario que ustedes ya conocen. La asignatura está compuesta básicamente por 3 unidades. En la primera unidad vamos a encontrar lo que son los conceptos de introducción a la clase de seminario de tesis. Ya en la segunda unidad comenzamos a desarrollar cada una de las etapas de la investigación hasta culminar con la tercera unidad, que es donde ustedes ya van a presentar el producto final de todo el proceso de investigación. Así es que yo quiero animarlos a que trabajemos con mucho orden, con mucha puntualidad y responsabilidad en esta clase. El día de hoy iniciaremos con la primera unidad. La finalidad de esta asignatura es orientar a cada uno de los estudiantes en su formación profesional hacia la identificación de la problemática, vinculación de la teoría con la práctica y la experimentación, desarrollo y difusión de investigaciones académicas o científicas en el área del conocimiento que forman parte del aprendizaje centrado en el estudiante. Como les decía anteriormente, nuestra clase estará compuesta de 3 unidades. La primera unidad, proceso de investigación aplicado. La segunda unidad se titula informe final de investigación y la última, redacción y publicación científica. Esas son las 3 unidades que vamos a desarrollar en esta asignatura. La primera unidad comprende los siguientes objetivos. En la unidad de proceso de investigación aplicado tenemos los siguientes objetivos. Recordemos que el objetivo es el propósito que tenemos en cada uno de los contenidos. El primero, analiza el proceso de investigación a partir de la identificación de una línea y tema de investigación, área del conocimiento y sujeto o fenómeno de estudio. Como propósito u objetivo número 2, aplica las fases del proceso de investigación a partir de las áreas del conocimiento y tipos de investigación. Y por último, desarrolla la etapa de planificación y ejecución de la investigación a partir de las normas internacionales, bases de datos y ética de la investigación. Proceso de investigación. Aquí tenemos lo que son los contenidos, bases de datos científicas, búsqueda de información y revisión de papers. Recordemos que esto se refiere a la revisión de ese conjunto de informes o artículos científicos relacionados con la materia. Ética de la investigación científica. En este sentido de la ética, se refiere a que durante el proceso de investigación practiquemos todas las normas éticas como es la transparencia en el proceso de investigación. Hablaremos acerca de las etapas de investigación. La investigación como proceso es dinámico, cambiante y continuo. Cuando estamos en una etapa de investigación no podemos estar estáticos, tenemos que estar en una constante búsqueda de información y conocimiento y se hace de manera continua. Comprende una serie de etapas, pasos o periodos a fin de ordenar todo lo que es la parte didáctica y pedagógica.
Entonces, aquí tenemos las etapas en las que se va a desarrollar planeación o elaboración del plan de investigación. Entonces, en este sentido, en este plan de investigación es donde ya debemos de tener claro cuál es el tema que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, para qué lo vamos a trabajar. La recolección de datos, ¿dónde la vamos a adquirir esa recolección de datos? Hay que hacer visita al objeto o sujeto de investigación. Por tanto, antes de esta parte, ya se debe de tener en claro qué es lo que quiero investigar, dónde lo voy a investigar y de qué medios me voy a valer para obtener esa información. Análisis de los datos. Una vez que se han obtenido los datos, tengo que hacer ese análisis e interpretación de cada uno de los datos que logré obtener. Comunicación de los resultados. Una vez que hemos hecho las etapas anteriores, viene el análisis y la comunicación de los resultados. Entonces aquí tenemos la planeación del plan de investigación. Como les decía anteriormente, qué es lo que voy a investigar, cómo, y además tengo que ver si lo que voy a investigar es viable, ¿ya? Si es posible poder realizar esa investigación, ese estudio, porque aquí tiene mucho que ver dónde voy a realizar esa investigación o quién es el sujeto al que yo voy a investigar para hacer mi proceso de trabajo. Ok, entonces aquí tenemos lo que son las etapas para realizar lo que es la investigación. Entonces, en primer lugar, tengo que identificar el problema. Entonces, una vez que hemos logrado identificar el problema, ¿esto qué quiere decir? Aquí es donde ustedes van a seleccionar su tema. Recuerden que tienen que partir de un tema general y luego hacer la delimitación de ese tema en algo específico. Pasamos de la parte general a la parte delimitada. Entonces, yo tengo un tema general y luego voy a delimitar ese problema. Por ejemplo, alguien dice, vea maestra, yo quiero hablar acerca de la educación. Bueno, la educación es algo bastante amplio, pero a lo mejor yo lo puedo especificar hablando de la educación superior, por ejemplo. Dentro de la educación superior, yo puedo determinar un problema en específico y delimitar de esa forma mi tema. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener bien claro y preciso. ¿Qué tema es el que voy a trabajar? Una vez que ya tenemos claro el problema que vamos a desarrollar en nuestra investigación, me doy a la tarea de la búsqueda de los documentos que me van a servir en mi proceso de investigación, porque este tipo de trabajo tiene que ver con la parte práctica, pero también no olvidar la base científica. Entonces, ustedes, una vez que hayan determinado su problema o su tema de investigación, se van a dar la tarea de recopilar toda la información que va a fundamentar y a respaldar de manera científica su trabajo investigativo. Posteriormente, cuando ya tienen esa información, vamos a la redacción de los objetivos. Recordemos que los objetivos deben de tener características muy importantes. En primer lugar, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles y tienen que ser comprobables. Entonces, los objetivos son el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a lograr con esta investigación? ¿Cuál es
mi finalidad, cuál es el fin que persigo con esta investigación. Una vez que hemos redactado los objetivos, venimos a la parte de la descripción del ámbito de estudio. Elección de la población. ¿Cuál es la población que voy a ir a investigar? ¿A dónde voy a realizar esa investigación? Luego venimos a la parte de identificación de los datos a recolectar, los métodos que voy a utilizar para la recolección de datos. Entonces aquí tiene que ver con los instrumentos, si voy a usar una entrevista, si voy a aplicar una encuesta. También puedo guiarme por modelos de protocolo de investigación donde vamos a encontrar información necesaria para la ejecución de nuestro trabajo de investigación. Es muy importante que ustedes sepan que para redactar los objetivos, tenemos que utilizar verbos en infinitivo. En nuestro proceso de investigación vamos a ir observando los tipos de objetivos. Les voy a presentar los modelos. El día de hoy es solamente introducción. Dentro de la etapa de investigación se tiene que diseñar una hipótesis. La hipótesis indica literalmente lo que se supone. Construye un puente o un enlace entre la teoría y lo que es la investigación. Recuerden que la hipótesis es un planteamiento que tiene que quedar demostrado con argumentos bien sólidos en el desarrollo de su trabajo, sobre todo en la parte del marco teórico de su investigación. Por tanto, tiene que estar bien formulada para que todo marche bien. Todo el trabajo investigativo está centrado en la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis es el planteamiento que usted necesita comprobar al final. Es muy importante que ustedes se hagan este conjunto de preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y dónde voy a realizar la investigación? Etapas de la investigación, ¿verdad? Esto aparece repetido porque es el tema central. Aquí hay actividades muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La lectura de los documentos, es decir, toda la bibliografía que vamos a utilizar para sustentar nuestra investigación. La actividad laboral y docente, en este sentido es muy importante que se mantenga una comunicación, porque recuerden que esta es la medida de cómo ir observando el avance del trabajo. Aparición de las nuevas tecnologías. Bueno, en este trabajo pues tiene mucho que ver el desarrollo de la tecnología y las investigaciones previas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar en cuenta qué investigaciones hay antes de este trabajo, es decir, tienen que averiguar qué antecedentes tiene el trabajo que ustedes van a desarrollar. Según las características, el problema puede ser abordado por distintos métodos. Entonces tenemos aquí lo que es el método cuantitativo, cualitativo, o podemos hacer uso de ambos métodos. Entonces, dentro de la investigación tenemos el campo cualitativo, ¿verdad?, que es cuando queremos determinar una serie de cualidades del tema que decidimos seleccionar, o si queremos averiguar cifras, que tiene que ver con lo que es lo cuantitativo.
Las cuestiones cuantitativas pueden ser respondidas a partir de respuestas numéricas. Lo cualitativo puede ser obtenido a través de cuestiones. Entonces, dentro de esto tenemos el significado, lo descriptivo, lo que es el proceso, la interacción y las cuestiones de cambio social. Todo esto tiene que ver con la parte cualitativa. Dentro de las etapas de investigación también tenemos lo que son las fuentes de información. Y aquí podemos recurrir a un sinnúmero, ¿verdad? Desde el uso del internet, las revistas científicas, las bibliotecas virtuales, así como los lugares donde ustedes pueden ir a visitar. Recuerden que es muy importante familiarizarse con el campo o con el objeto que ustedes han decidido investigar. Por acá tenemos más información acerca de lo que son los objetivos. Como les decía anteriormente, los objetivos comunican el propósito de quien investiga. ¿Qué propósito tengo yo con este trabajo de investigación? Permiten aclarar qué es aquello que se abordará en el proyecto y qué es lo que no será estudiado. Por eso es muy importante definir el objetivo, porque esto es lo que lleva el orden de tu investigación. Todos los objetivos que ustedes decidan o que ustedes se propongan, eso es lo que lleva la dirección del trabajo investigativo. Eso es lo que da la pauta del trabajo. En ello está centrada cada una de las actividades que ustedes van a realizar en este proceso de investigación. Aquí está la parte de los verbos que les explicaba. Cuando vayan a redactar sus objetivos, tienen que utilizar verbos en infinitivo, o sea, de manera impersonal. Por ejemplo, describir, identificar, cuantificar. Entonces, los verbos en infinitivo son los que se encuentran redactados así, de esa manera, y por lo general tienen las terminaciones ar, er, ir, y son acciones que están descritas de manera impersonal porque no se refieren a ninguna persona en específico. Y es una de las cualidades para redactar los objetivos de su investigación. Dentro de las características tenemos esta. Les hablaba del ámbito, que es donde se realiza la investigación. El campo, lugar donde ustedes van a investigar. El trabajo de campo o el acceso al campo es un proceso que permite ir accediendo a la información. Por eso es que ustedes desde un inicio tienen que tener en claro dónde van a realizar su investigación o quién es el sujeto que les va a facilitar toda la información o lo que ustedes necesitan averiguar de su trabajo o de su tema que hayan decidido plantear. Es necesario identificar a las personas que pueden autorizar el acceso. Esto es muy importante. Ustedes se tienen que centrar en su tema y por eso les decía desde el inicio ver si es viable. Porque recuerden que esta es una parte muy importante. Desde que ustedes decidan el tema, ustedes tienen que ir anticipadamente a ese lugar o abocarse con esa persona que es la que les va a ayudar en su proceso, para que cuando ustedes tengan que aplicar algún instrumento o alguna gestión para recolectar datos de su información, ustedes sepan pues que tienen la vía libre para poderlo hacer. Son informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí con el propio investigador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Depende de los sujetos que ustedes tengan para que les colabore con su investigación.
Esto significa que debe haber una estrecha interacción o comunicación entre ustedes, que son los investigadores, y las personas que les van a colaborar en su proceso de investigación o su tema que ustedes estén trabajando. Así también como el hecho de que les puedan proporcionar los datos que necesitan, o si en algún momento esas personas colaboradoras les pueden facilitar algún tipo de documento o material. Decisiones a considerar en el trabajo de campo. Anteriormente ya les había mencionado, se los vuelvo a recalcar, a quién van a contactar, cómo van a contactar a esa persona y algo muy importante, cómo van a mantener ustedes el contacto con esa persona que les está facilitando la información. La población, aquí es muy importante que ustedes tengan bien definido cuál es la población que van a investigar, porque de esa población ustedes en un determinado momento van a tener que seleccionar una muestra, que es cuando ya se dé la aplicación de los instrumentos para poder validar su investigación, ¿verdad? Validar sus datos y poder hacer el estudio cualitativo y cuantitativo en su proceso de investigación. También tenemos que tener en cuenta lo que son las variables. Estas pueden adoptar diferentes valores. Entonces, ¿cuáles pueden ser las variables? Esto va a depender del tema que ustedes decidan trabajar. Entonces, por ejemplo, una variable, dependiendo del tema, puede ser la edad, puede ser el nivel de escolaridad. Esto va a ir en dependencia del tema que ustedes decidan investigar acerca de esa población. Dentro de la recolección de datos, ustedes pueden aplicar una serie de instrumentos, los cuales les van a ayudar a poder obtener esa información. Puede ser una entrevista, puede ser la misma observación. La observación también es un instrumento con el que ustedes se pueden valer para obtener información. Luego tenemos las estrategias de registro de datos. Aquí pueden ser planillas, pueden ser anotaciones, grabaciones, fotografías. Todo esto puede ir sustentando el registro de datos de su investigación, ¿verdad? Ya que en algún determinado momento pues hay que demostrar que lo que afirma su investigación pues es cierto. Recuerden que su investigación ya es dentro del campo aplicado. Entonces, el hecho de tener imágenes, tener fotografías, grabaciones de entrevistas o videos son las evidencias que les van a servir a ustedes para poder comprobar la hipótesis que se plantearon al inicio. Luego tienen aquí la parte del análisis de los datos y entonces aquí tienen que cuantificar, hacer el análisis del intervalo y se puede realizar a través de una serie de programas informáticos. O sea, esto es cuando ya tengan que aplicar ustedes el análisis de los resultados valiéndose de cuadros estadísticos y sobre todo pues aplicar la parte de informática, ¿verdad? Ya aquí es casi ya la parte final. Es muy importante también el cálculo de los recursos, la formación de las personas, tipo y cantidad de insumos. Esto va a ir también en dependencia del tema que ustedes hayan seleccionado, ¿verdad? ¿Quiénes van a realizar el proyecto? ¿Dónde lo van a realizar? ¿Qué materiales? ¿Cuánto tiempo demanda la actividad? ¿Y qué prioridad tiene la misma?
Bien, entonces, de igual forma en la plataforma, chicos y chicas, van a encontrar el sustento a través de un material diseñado precisamente para que ustedes lo puedan observar, lo puedan interpretar y sirva para consolidar este conjunto de conceptos. El día de hoy ha sido solamente una introducción para que ustedes tengan nociones o más bien recuerden ese conjunto de conceptos, ya que anteriormente en la clase de metodología de la investigación, pues se supone que ustedes se apropiaron de este conjunto de conceptos que son los que vamos ahora a llevar a la práctica en este proceso de investigación. Así es que, muchachos, quiero desearles nuevamente mucho éxito en esta clase. Recuerden que esta es una clase bastante práctica donde tenemos que tener mucha responsabilidad en el cumplimiento de cada una de las actividades.